Muy bien, hasta aquí la noticia. Soy Juan José Ríos, pero a las 8:45 continúa con el análisis. Uno de los primeros temas será precisamente ver las razones por qué el presidente Yamatei vetó el decreto 15-2020. Además, se va a hablar sobre y se va a analizar, por supuesto, las decisiones que ha tomado la Junta Directiva. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de las 8:45. Como todos los miércoles, hoy 29 de abril, junto a Carmina Valdizán. Carmina Valdizán, buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le va? Todo muy bien. Todo muy bien. Así es. Me alegra que en medio de todas estas situaciones le vaya bien. Pues, ¿qué otra nos queda? Hay que sacar lo mejor de lo que hay. Bueno, ese optimismo hay que impregnárselo a muchos. Sí. Hoy por la noche tenemos dos entrevistas. La primera se refiere al veto que el presidente de la República en Consejo de Ministros emitió sobre el decreto 15-2020 aprobado por el Congreso de la República a principios de mes. Sobre el contenido de este veto, sobre las repercusiones tanto del decreto 15-2020 que si hubiera llegado a entrar en vigencia, bueno, todavía no sabemos, mañana todavía hay una situación en el Congreso que podría revertir. Vamos a discutir con dos expertos y en la segunda entrevista vamos a hablar con el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria sobre las nuevas proyecciones, sobre los nuevos análisis que ha hecho el Banco de Guatemala en relación a la situación económica del país. Pero para esta primera entrevista quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Se trata del ingeniero Carlos Colom, analista y expresidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y también al doctor Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIE. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano y Carmina. Gracias, ingeniero Colom. Doctor Maúl, ¿nos acompaña? Sí, buenas noches a Carmina, Mariano y a Carlos, qué gusto encontrarlo aquí a la distancia. Igual, Hugo, ¿qué tal estás? Bienvenidos a ambos. Y qué gusto, gracias por la invitación al programa, Mariano y Carmina. Gracias, ingeniero Colom. Bueno, iniciamos con usted. El presidente ha vetado el decreto 15-2020, que básicamente era una legislación que aprobó el Congreso de la República al inicio de este mes de abril, y que según pues quienes defienden este decreto buscaba proteger a las familias, a las personas guatemaltecas en medio de esta situación extraordinaria de excepción que tenemos, fundamentalmente en el sentido de obligar a varias empresas o prestadores de servicios esenciales como la telefonía, internet, energía eléctrica, agua potable, que dejaran de cobrar, sencillamente se dejara de cobrar y se difirieran los pagos posterior a este tema de la calamidad pública. Pero importante, ingeniero Colom, usted como expresidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, tal vez nos puede dar sus apreciaciones de si el presidente hizo lo correcto en vetar e inmediatamente, paralelamente, presentar otra iniciativa de ley que más o menos tiene el mismo contenido, pero de una manera técnica, circunscribiendo específicamente a la población beneficiada, en fin, las características que tiene la nueva iniciativa de ley. Muchas gracias, Mariano. Primero, estoy 100% convencido que lo que hizo el presidente fue lo correcto. Estoy seguro que no fue una decisión fácil desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista técnico es la decisión correcta. Tampoco dudo que el espíritu y la buena intención de los diputados al momento de aprobar esta ley era una buena intención, pero era un decreto que adolecía de una serie de fallas técnicas y fallas legales que lo hacía inaplicable desde el momento que se aprobó. Y entonces hubiera sido una victoria pírrica que el presidente, para esta gente que lo estuvo apoyando, el presidente hubiera sancionado la ley porque era inaplicable. Yo creo que hizo lo correcto, y a la par también de haber propuesto una solución que sí es técnicamente aplicable. Yo no dudo, Mariano, que en estos momentos de crisis hay que apoyar a la gente más necesitada, pero el decreto 15-2020 no podía ser aplicable y tampoco iba dirigido de una manera clara a la gente más necesitada. Entonces creo que fue una decisión
correcta. Yo espero de verdad que en estos momentos de crisis esto no se vaya a politizar ni se vaya a utilizar para estar diciendo que unos querían aquí, otros querían allá. No, era la decisión que había que tomar, y en paralelo creo que fue correcto haber enviado algo que sí es aplicable y que va definido o va enfocado a la gente que más lo necesita. Y creo que al leer el acuerdo gubernativo del 61-2020, que fue con el que se vetó la ley, queda bien claro que no fue una cuestión caprichosa o discriminatoria. Al contrario, está muy bien fundamentado por qué se vetó, y creo que es el momento de ayudar a los guatemaltecos más necesitados, y eso es lo que se está haciendo, no solo con esta ley que se presentó y ojalá se apruebe mañana, sino con lo que ya está haciendo el INDE desde hace muchísimos años y que continúa haciendo con el aporte al bono social. Gracias, doctor Maúl. ¿Está usted de acuerdo con el veto presidencial y, a su criterio, cuáles hubiesen sido las implicaciones económicas de este decreto que el presidente vetó? Bueno, coincido con lo que Carlos decía hace un momento en cuanto a las dificultades en la puesta en operación de la ley, porque creo que estaba más bien llena de buenas intenciones, pero no de parámetros que permitieran tomar decisiones, número uno, focalizadas en los más necesitados, número dos, con límites claros de qué tipo de apoyos iban a existir y en qué duración, y tampoco términos muy vagos, la 15-2020, en cuanto a los periodos de gracia y recuperación de los pagos. En términos generales, creo que hacer las acotaciones que tiene la nueva propuesta que presentó el presidente es válido, clarifica muchísimo el alcance, clarifica muchísimo los potenciales beneficiarios, los términos en los cuales se pueden obtener los beneficios, plazos y demás. Me preocupa algo que ya Carlos dejó implícito, y y quiero hacer referencia al INDE. Al INDE se le ha trasladado históricamente, hace casi 20 años ya, desde que don Francisco Reyes, que en paz descanse, en tiempos del FRG, ampliaron la llamada tarifa social para meter casi a 90% de los consumidores, pero se le ha venido trasladando al INDE históricamente, en el caso de electricidad, un costo financiero importante que compromete la viabilidad de la institución. Y durante 20 años hemos visto realmente cómo esa carga en la institución le ha acarreado 1001 problemas, y sobre todo ponen en fuertes aprietos la viabilidad del Instituto Nacional de Electrificación. Eso mismo que estamos viviendo nosotros, si no se tiene cuidado de cómo se hacen estas medidas, puede pasar en los demás prestadores de este tipo de servicios, porque es claro que esto no es un regalo que se le está dando a los consumidores. Los consumidores van a tener que pagar este tipo de posibilidad que tienen hoy. No me pueden cortar, pero eso no quiere decir que me están regalando nada. Eso tiene que pagarse en el futuro. Y como estamos viendo el futuro, sabemos que la situación económica que se nos viene para el resto del año y el 2021 no va a ser una situación de miel sobre hojuelas, sino va a ser una situación complicada. Entonces, los consumidores, antes de tomar esto como un regalo, percibir eso como un regalo, deberían considerar que lo que hoy no paguen lo pagarán en el futuro, y considerar también qué situación tienen en el futuro. Aquí, aunque le cae mal a muchos, los economistas decimos no hay almuerzo gratis, y en este caso alguien tiene que pagar. En primera instancia, creo que es correcto trasladar toda responsabilidad a las personas que son las responsables de moderar su consumo y de generar los espacios para poder hacer frente en el futuro a esto. Ya lo que pueda pasar en el futuro cuando toque pagar son otros 20 pesos. Me preocupa muchísimo que haya una situación en la cual las familias no pueden hacer el pago, y entonces habrá que ir a buscar quién absorbe esas pérdidas. Por eso ponía yo el ejemplo del INDE, que se ha utilizado como una caja chica para que financie todo lo que nadie más quiere financiar, y al final de cuentas el problema es en esencia pan para hoy, hambre para mañana. Ingeniero Colom, ya el doctor Maúl pues anticipó
es evidente que tanto en el 15-2020 como en este nuevo proyecto que podría conocer mañana el Congreso, hay que entender, si bien están los servicios esenciales de agua pura entubada, que ese era un tema que había que aclarar. Segundo, estamos hablando de telefonía móvil, recordando que en términos generales aquí tenemos una relación 90-10, en cuanto a 90 prepago y 10 postpago, con lo cual la telefonía móvil no tendría tantos problemas. De ahí tenemos otro servicio básico, pero donde se concentra la problemática es en energía eléctrica. Y usted, como expresidente de la Comisión de Energía Eléctrica, tal vez puede explicarle al televidente de que no es que la distribuidora cobre y se quede con el 100% de lo que cobra, sino que es el inicio de una cadena de pagos que pone en riesgo todo el sector eléctrico, y también de que lo de la tarifa no es algo que se reciba por parte de la tarifa social que se recibe por parte de las distribuidoras, sino que ese es un aporte directo del INDE al consumidor. Tal vez nos puede ayudar a explicarle eso a la audiencia. Sí, claro, Mariano, es bien importante, y solo tomando algo de lo que decía Hugo, es súper importante. Y yo que he tenido pues 20 años de estar en este sector, la señal económica de impago, la señal económica de que la gente crea que ya no tiene que pagar por un servicio es peligrosísimo, y se puede traer al plato al sector eléctrico, al sector de telecomunicaciones, y así encadena a otro montón de sectores críticos para la economía. Entonces, eso por simple economía básica y por simple matemática, si se presta un servicio, pues se tiene que pagar por él. Ahorita, por supuesto que hay una necesidad y hay que hacer acuerdos y condiciones especiales, y creo que es correcto también que haya subsidios focalizados adecuadamente a la población que definitivamente no puede pagar, pero se deben focalizar de manera adecuada y tienen que ser sostenibles. Entonces, hay que pagar. Si se van a dar plazos, pues habrá que ajustarse ahorita un poquito para ahorrar y pagar cuando haya que pagar, pero la señal económica de ya no pago sí puede ser muy peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que paga uno en la tarifa? Uno lo que paga en la tarifa es lo que cuesta producir la electricidad, lo que cuesta transportar la electricidad de donde se produce a donde se consume, lo que cuesta distribuir la electricidad. En la tarifa también va incluido el alumbrado público, van impuestos, y lo que hace la distribuidora es recaudar todo eso. Se queda con un poquito de eso, un 20%, y el resto se lo pagan los generadores. ¿Qué hacen los generadores? No se lo echan toda la bolsa. Los generadores tienen que pagarle sus créditos a los bancos, tienen que pagar por el combustible que utilizaron para generar la energía. O si es una hidroeléctrica, le tienen que pagar a los operadores, tienen que pagar el mantenimiento, tienen que pagar los repuestos. Los transportistas tienen que usar eso para darle mantenimiento a la red de transmisión, los distribuidores para poder ampliar la red y darle mantenimiento. O sea, todo eso que se está cobrando no es que alguien se lo echa a la bolsa y se lo lleva de ganancia, no es así. Y suena duro decirlo, y yo a veces le caigo mal a mucha gente, pero es la realidad. Es que no hay varita mágica. Uno no puede pretender que uno tiene un servicio y va a ser de gratis. Aquí hay toda una cadena de o toda una serie de piezas, digamos, que son necesarias para que el servicio se pueda prestar. Lo que pasa es que ya lo damos por un hecho, que tenemos que tener electricidad y que tiene que llegar en el momento que uno quiere, y se nos olvida que hace 25 años estábamos en una situación muy precaria, y que aunque no lo reconozcamos como guatemaltecos, porque nadie es profeta en su tierra y somos muy dados a no querer reconocer las cosas buenas aquí en Guatemala, el sector eléctrico guatemalteco sigue siendo un modelo a nivel internacional. No es perfecto, todavía hay 8% de gente al que no le llega la electricidad, hay fallas técnicas en varios lugares del país, hay mucho por mejorar, pero pasamos de un sector en donde se electrificaban 5,000 viviendas por año a un sector donde se llegaron a electrificar 56,000 viviendas por año por un montón de años con el nuevo modelo. Un sector en donde había razonamientos a un sector en donde ahora hay superávit. Y si no somos cuidadosos, Mariano y Carmina, con las decisiones que se toman ahorita en este momento de crisis,
podemos destruir algo que ha tomado nada más y nada menos 20 años construir. Y creo que la señal que manda el presidente hoy es una señal correcta, decir, miren, yo no puedo aprobar algo que es inaplicable y es inconstitucional y hay que aplicarlo de una manera correcta. Entonces, yo creo que es bien importante que esto no se politice. Mencionaba Mariano que en la tarifa hay un componente que es en el interior del país donde lo que más pesa, que es el alumbrado público. Ahorita es el momento de oro para que los diputados regulen el tema del alumbrado público y en el interior del país hagan que se cobre de manera porcentual al consumo y no un cargo fijo como se cobra hoy en el interior del país. Y de esta forma, quien consume más pagará más y quien consume menos pagará menos. Y la gente que vive en pobreza y pobreza extrema va a tener una reducción enorme en su factura mensual. Esas son las acciones que hay que tomar ahorita para ayudar a la gente más vulnerable. Doctor Maúl, de las principales críticas que se le ha hecho a esto no es la ayuda per se, sino que la falta de límites, porque hay personas que cuando se lo den gratis, entre comillas, como usted indicó, no hay nada gratis, pero van a abusar de este servicio. Por ejemplo, hoy por hoy, como ellos pagan la factura y saben que se puede dar el corte, están apagando bombillos, están siendo responsables. A la hora de que se les dé esta opción, no todos, por supuesto, pero hay un sector que podría ser irresponsable. ¿Qué opina de esto? Sí, me parece importantísimo este punto porque el presidente y sus ministros tienen que ser tajantes en el sentido que el gobierno no va a venir a hacer un salvataje financiero de todos aquellos guatemaltecos que dentro de 12 meses o 15 meses, cuando toque pagar, o 9 meses, cuando haya que pagar, no tengan posibilidad de pagar si es que no moderaron su consumo. Porque si queda el más mínimo resquicio de duda respecto de un posible subsidio generalizado futuro a quienes van a ser beneficiarios de esta medida, está claro que la gente primero no va a valorar adecuadamente los servicios que está ahorita recibiendo, pensando que es un regalo, va a aumentar su consumo y cuando tenga que pagarlo no lo va a poder pagar. Y si ante eso ocurre el menor atisbo de que el gobierno va a entrar a salvar mis problemas financieros, ya está clarísimo que todo esto que estamos discutiendo hoy va a terminar en el presupuesto público. Me preocupa, yo no lo he hecho, quizás existe, cuál es el costo que tiene esta medida finalmente para todas las empresas que prestan estos servicios. Sería interesante saber cuál es el valor del monetario que está en riesgo, que se va a trasladar hacia futuro, porque podemos estar aquí escondiendo una presión bastante importante de potenciales deudas que el gobierno tenga que venir a rescatar en el futuro. Y también, por ejemplo, en el caso del agua potable, no en todas las ciudades de Guatemala existen medidores de agua potable en las casas. En muchos lugares, en muchas municipalidades del país, se cobra un canon fijo. Entonces, una medida de estas básicamente puede ser obligar a las municipalidades a darle agua casi que al 100% de toda su población, porque simplemente cobran por paja y es mecanismos que no están claramente establecidos. Entonces, sí, considero importante poder establecer ese monto que está en juego y que claramente se le diga a la población que esto es algo que tendrán que repagar en el futuro. No puede quedar aquí la menor duda de que el gobierno va a entrar a subsidiar después lo que no se pueda pagar, porque entonces vamos a regresar a algo que ya mencionaba Carlos. Vamos a regresar a las empresas eléctricas y institutos de electrificación quebrados, que no podían invertir un centavo, y los demás problemas que nos llevaron a hacer reformas en el sector eléctrico, reformas en el sector de telecomunicaciones. Lo que menos quisiéramos es caer en ese extremo, aunque hay que entender también que pueden haber intereses políticos que lo que quisieran es provocar ese tipo de problemas para que el Estado se viera en la obligación de tener que tomar control de actividades que hoy están descentralizadas en manos de privados y que nos han permitido cobertura y buenos precios. Lo que no hay es energía regalada, agua regalada, cable regalado, internet regalado. Esto es importantísimo entenderlo, de lo contrario creo que un mecanismo de estos corre el riesgo de ser mal comprendido y terminar
convirtiéndose en un pasivo para el gobierno. De las cosas que trae la nueva propuesta, doctor Maúl, es, por ejemplo, ya no está el servicio de cable dentro de estos servicios esenciales, así no es catalogado, pero sí está internet, sí está telefonía. Eso es importante llamar la atención. Hay un reconocimiento explícito del Estado de Guatemala a que el internet es un servicio esencial, algo que no había sucedido en el pasado. Agua potable entubada, estamos hablando de energía eléctricas. Los números que se conocen, dos de las distribuidoras entendemos que facturan alrededor de 870 millones mensuales, es para ver la magnitud de lo que estaríamos hablando. Claro, estamos hablando ahí del 100% de usuarios, pero el haber acotado, el haber cerrado el universo de quienes pueden beneficiarse de esta medida, bueno, ¿cuál va a ser la repercusión concreta específica? Porque en algún momento se habló de algún tipo de apoyo financiero para pasar esos 3 meses, que serían mayo, junio y julio. Hoy no lo hay, no hay ninguna propuesta al respecto. ¿Cómo considera usted que podría verse esos 3 meses hacia futuro para empresas que no van a recibir un apoyo, un apalancamiento temporal por parte del Estado? Sí, interesante pregunta. Con las familias es un poco más difícil de poder establecer un mecanismo financiero de apoyo, pero recordemos que el crédito hipotecario nacional a través del Fondo de Protección del Capital, creo que se llamó finalmente el mecanismo que creó el gobierno para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El crédito hipotecario tiene líneas de crédito para apoyar a pequeñas y medianas empresas en estos periodos de crisis. Yo creo que fácilmente se pudiera llegar a un arreglo donde estos fondos de apoyo al capital de las empresas pudieran ser canalizados directamente para el pago de los servicios básicos a nivel de micro, pequeñas y medianas empresas, porque estoy seguro que las distribuidoras y los prestadores de servicios de internet y telefonía tienen ya una clasificación del tipo de usuarios comerciales en empresas con estas características. Entonces, pudiera ser casi como una cuestión automática donde si el microempresario así lo desee, solicite un crédito al crédito hipotecario nacional, como está ya especificado, establecido en el mecanismo, pero que sea dirigido directamente a pagar por estos servicios a tiempo o diferido o lo que fuera, pero habría una garantía al menos en lo que es el sector comercial, porque el problema aquí es realmente esto sin límites, pues hubiera sido verdaderamente insostenible, porque personas que tenemos consumos que no son consumos básicos, consumos mínimos de subsistencia, nos hubiéramos beneficiado. Esto es fácil hablarlo respecto de una familia, pero respecto de una empresa es un tanto más difícil, pero creo que ahí se pudiera operativizar algún mecanismo vía este fondo de protección del capital para que automáticamente quien así lo solicite y califique y se le apruebe, el banco, el crédito hipotecario a través de estas líneas de crédito, pagar directamente a las compañías que prestan los servicios durante estos 3 meses y ya luego estas empresas pues se quedarían con el banco a 2 años plazo o conforme sean los mecanismos establecidos. Con las personas es más difícil y yo sí quiero ser repetitivo y cansón, pero es importante que todas las personas que van a caer en este sistema se den cuenta que cuando tengan que pagar en 2021, probablemente la situación económica va a ser complicada. Entonces hoy hay que ser muy moderado en el consumo y saber que cuando toque pagar pudiera ser que la situación no se haya normalizado. Sí, solo antes de Carmen, solo hay que recordar, le pusieron un techo al consumo de menos de 300 kilovatios hora mensual para el grupo de personas o hogares que se pueden beneficiar. Ingeniero Colom, hay personas que piensan que el Congreso debería de poner una tarifa estándar de energía eléctrica como un tope, por así decirlo, y que la gente debería de pagar eso. ¿Qué opina al respecto? Ese sería el error más grande que se pudiera cometer a mi criterio y podría generar, Carmina, el principio del fin de algo que tanto ha costado construir, que es este sector eléctrico. En el momento
que los políticos, el Congreso o el Ejecutivo interviene con la tarifa, es el momento en donde empieza a morir un sector que ha funcionado también. Una de las razones principales de haber promulgado la Ley General de Electricidad en el año 96, si no la principal, fue precisamente eso. Las tarifas se tienen que definir de forma técnica, económica, de acuerdo a la ley que fue aprobada para eso, los reglamentos, y hay todo un mecanismo que ha funcionado a la perfección durante 20 años para definir tarifas. No, para mí es el peor error que se puede cometer y imagínense, es como que ahora quisiéramos ponerle precio tope a lo que cuestan las cebollas en el supermercado o el pan o lo que cuesta. No, es terrible y hay todo un mecanismo nuevamente que ha sido reconocido a nivel internacional por cómo funciona de bien, que es el mecanismo de fijación tarifaria. Yo creo que no va por ahí la solución. Ya este año van a haber más de 1.000 millones de quetzales para poder dar un bono a la tarifa eléctrica, 630 que se aprobaron en estos decretos que acaba de emitir el Congreso, más 400 y pico que tiene el INDE, es un montón de plata, y por ahí es por donde se debe canalizar el apoyo, no por la vía de las tarifas. Eso sí es extremadamente peligroso, y que quede esto grabado para la historia, marcaría el principio del fin de un sector que lleva 20 años de estarse construyendo. Sería nefasto. Yo creo que no va por ahí, y ojalá no pase, porque lo pagaríamos carísimo. Y ahorita coincidentemente estoy apoyando a los hermanos hondureños con su empresa estatal de energía eléctrica, la ENE, y vieron el desastre que es eso, pero es que son cientos, miles de millones de dólares el hoyo en el que están metidos, y el gobierno se tiene que estar metiendo, el Fondo Monetario, y es una situación insostenible, donde todos los días incluso hay racionamientos, y es un desastre. ¿Por qué? Porque se ha manejado políticamente. Yo creo que con haber vetado esta ley, y creo que sí hizo algo bueno con lo que se está proponiendo hacer, creo que mejora esta ley y se puede focalizar el apoyo a la gente que más lo necesita, y con los 630 millones más los 400 y pico que el INDE ha dado y queda por que dé, con eso se va a poder pasar la tormenta en el sector eléctrico. No hay que ponerse creativos ahorita en temas de fijar tarifas máximas, nada, eso sería desastroso. Doctor Maúl, estamos llegando, hoy sí lamentablemente al término de la entrevista, porque hay todavía aspectos que analizar. Así que yo le pediría en este último minuto y medio a usted, a ver, recordar, puntualizar y recomendar muy claramente el significado de una ley con estas características y su probable aprobación el día de mañana. Sí, yo creo que es importante, Mariano, como se habla vulgarmente, en dónde va a quedar la chibolita, porque de aprobarse una ley de estas y los consumidores no cumplir adecuadamente con los pagos que corresponden en el momento que corresponda, lo que vamos a tener va a ser una cascada de suspensión de pagos a lo largo de distribuidoras, que son las que están, las que nos traen la energía a la casa, luego los transmisores de energía, luego los generadores de energía y finalmente el sistema bancario. Entonces, alguien tiene que pagar esto. Si los consumidores no van a ser capaces de poderle hacer frente al pago en el determinado momento, o entra el Estado a poner recursos, o entra el INDE, o finalmente se puede transformar en un problema para el sistema financiero. Y aquí, por eso, la insistencia de que esto, el consumidor sea totalmente responsable en cómo se van a utilizar esos beneficios, y en la medida que se redujeron los tiempos y se especificaron los consumos mínimos y los grupos poblacionales, mejor. Si en el Congreso mañana pudieran caminar en una dirección de hacerlo aún más focalizado y más concentrado en los guatemaltecos verdaderamente más vulnerables, mucho que mejor. Yo termino diciendo esto:
no hay almuerzo gratis, alguien tiene que pagar por esto. Y si va a terminar pagando el Estado, sepamos que después nos van a sacar esos recursos de otra forma. Y en el peor de los casos puede ser que se traslade una situación de deuda, y para los que ya perdimos el pelo, recordemos que en los años 80, una de las principales razones de la debacle económica del país en términos de deuda externa fue la deuda que contrajo el INDE para tener que mantener estos esquemas que son insostenibles. Ya pasamos por esto y nos tomó 10 años. No podemos retroceder y volver a la época que tanto costó salir. Carlos Colom, 30 segundos, algunas conclusiones, recomendaciones. No, yo creo que Hugo lo dijo muy bien, no podemos mandar la señal de que ya no hay que pagar por estos servicios, o sea, eso sería muy grave porque al final alguien lo tiene que pagar, ya se dijo muy bien, y creo que hay que ser ahorita muy responsables con nuestros consumos y por supuesto el subsidio, tratar de que se focalice a la gente que verdaderamente lo necesita, pero ya esta historia la vivimos y si lo manejamos mal podemos caer en una situación muy, muy complicada para Guatemala. Entonces creo que alguien lo tiene que pagar. Ahorita hay estos mecanismos temporales y temporales deben de ser porque es insostenible. Como bien dice Hugo, suena feo decirlo, pero no hay almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar por lo que cuesta generar, transportar y distribuir la electricidad, así de crudo como suena. A Carlos Colom y a Hugo Maúl les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Estaremos pendientes de las decisiones del Congreso de la República. Los vamos a invitar a que continúen con nosotros. Después del corte tendremos al presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, al licenciado Sergio Recinos, con quien vamos a tratar estas nuevas proyecciones, nuevos cálculos que ha realizado la Banca Central sobre el futuro del crecimiento, el futuro económico de Guatemala y todas aquellas medidas que el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria han tomado para ayudar a paliar la situación económica que vive el país. Los esperamos después del corte comercial.